Un gusto saludar a los hermanos. La verdad es que es mutua nuestra amistad, mi admiración a su pastor, y ha sido de mucho ánimo para mí, entendiendo que por lo menos yo el discipulado lo entiendo como discipular aún pastores. Y nos hemos dado a la tarea con mi hermano Eduardo de hacerlo, y creo que el Señor nos está a ambos enseñando la manera de hacerlo. Y gracias al Señor por lo que está haciendo, y gracias al Señor por lo que está haciendo también con ustedes. Me da mucha alegría verlos. Tomaré un par de minutos solo para, antes de predicar, para invitarlos a nuestro evento de Heraldo de la Verdad, que es el 8 y 9 de julio, y que mucha gente viaja de todas partes para ir, por ejemplo, a California a escucharlos. Y también lo vimos con el hermano Eduardo ahora que fuimos al G3 en Atlanta, donde mucha gente viene de diferentes partes de Texas a escuchar. En ese caso iban a estar el hermano Josías, el hermano Lucas, el hermano Roberto, el hermano Paul Washer y Miguel Núñez. Así que ahora la actividad la tenemos por segundo año aquí, está más cerca, está posiblemente a 50 minutos de esta iglesia. Pero invitar a los hermanos a que ustedes tomen, si es posible, el viernes, unas horas para... La actividad comienza el viernes a las 10 de la mañana. Su trabajo puede tomar un día o horas de vacación, pero démosle el valor a esa actividad por el hecho de que se predica la palabra. No solamente por los hombres que vienen, sino que porque se predica la verdad del Evangelio. Y ustedes tienen una bendición también para esa fecha, que no la voy a decir si el hermano no ha dicho nada, pero hay una sorpresa para ustedes, y precisamente no soy yo porque no soy sorpresa, pero hay una sorpresa para ustedes, y creo que también es parte de lo que Dios, parte de la gracia del Señor, y eso es muy, muy importante. Así que puede aprovechar e inscribirse a más tardar a finales de este mes, si no quiere pagar más de $70. Ya después de junio, usted va a pagar $100, así que lo invito a que lo haga. Creo que ayer le di al hermano varios afiches donde lo puede hacer con su celular desde ese lugar. También veo que ustedes están bendecidos con muchos niños. También allá vamos a estar enseñando a los niños, y ellos no pagan. Bueno, si su niño es de 15, 16 años, ese ya no es un niño, sobre todo por el aspecto de la comida, ¿verdad? Así que teníamos una hermana en la iglesia que llegaba con su niñito que se comía 2 hamburguesas, así que hay que ver también ese tipo de cosas. Pero bueno, hermanos, es un gozo, de nuevo es un gozo estar aquí, y está muy bonito el templo de este lado, y Dios sabe por qué razón y con qué propósito los tiene aquí. Vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la palabra. Solo un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo, hermano, predica usted? Son 50 minutos, ¿está bien 50 minutos? Ok. Mi esposa me va a tomar el tiempo, ya sabe que las esposas son así. 2 minutos antes me dice... y creo que oía un poco de eco en mi micrófono, pero creo que ya están trabajando en eso, ¿verdad? Lo tengo separado, entonces lo debo juntar. Bueno, ¿me escucho? Ok. Amén. Vamos entonces, hermanos amados, a orar y a entrar de lleno a la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la vida de esta iglesia, Señor. Gracias porque tú, Señor, en tu amor, tu gracia, en tu perfecta obra, Señor, has permitido que estemos predicando la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor. Yo te suplico, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad que hay en tu palabra. Que me des la sabiduría, Señor, que me des el entendimiento para poder explicar esta palabra. Señor, nuestra tarea como pastores sobrepasa nuestra inteligencia y nuestra fuerza. Por eso pedimos tu auxilio. Y nuestra tarea como oyentes, como ovejas, también, Señor, necesitamos de tu auxilio para que abra, Señor, nuestros ojos y podamos ver las maravillas de tu ley. Así que, Señor, nosotros te suplicamos que nos ayudes a poder ser
edificados por tu palabra. Que tu palabra, Señor, traiga sobre nosotros esa verdad y que por ella podamos ser santificados. Y que tu palabra, Señor, mueva nuestros corazones en ese punto donde tú quieres que estemos, es decir, obedeciendo la verdad de tu palabra. Que esta congregación pueda entender hoy que debemos leer tu palabra, que debemos escuchar tu palabra, que debemos obedecer tu palabra y luego debemos proclamar tu palabra. Y por eso clamamos, Señor, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esos dos hombres, Nicholson se llamaba uno y el otro se llamaba Hill, se encontraban por la soberanía de Dios. Escuché esto, se encontraban en una calle de Wisconsin. O estaban en la misma calle, no se encontraban en la misma calle, estaban en la misma calle en un hotel donde Hill llegó tarde por aspectos del tiempo. Estamos hablando de principios de 1900. Y cuando entró al hotel estaba lleno ese hotel. Y la persona que lo atendió le dijo: no tenemos más cuartos. Le dijo: pero no sé dónde quedarme. Y le dijo: tenemos a un ejecutivo en un cuarto que tiene 2 camas y que podíamos ubicarlos ahí, pero no sabemos si él quiere. Así que lo llamaron y él dijo que con mucho gusto que viniera a su cuarto. Ahí estaba Nicholson y entró Hill al cuarto y se saludaron, se conocieron. Y antes de dormirse, Hill le dijo al que había tentado ese cuarto: ¿puedo leer la Biblia y orar? ¿Puedo dejar la luz prendida para leer la Biblia y orar? Y Nicholson se levantó sorprendido y le dijo: yo soy cristiano también, así que léeme el texto que vas a leer. Él leyó Juan 15, la parábola de la vid verdadera, y luego oraron juntos, platicaron durante largas horas en la noche y decidieron hacer una asociación de vendedores con el propósito cristiana, con el propósito de poder de alguna manera transmitir la verdad de Dios. Pasó un año y ellos no hicieron nada. Y providencialmente se encontraron en una calle de Wisconsin. Y los dos se sintieron mal y se dieron cuenta que Dios estaba obrando y que no era un asunto de la casualidad, sino que aquí estaba Dios detrás de todo eso. Así que se unieron, pidieron perdón al Señor por no obedecer a lo que estaba pasando. Y empezaron ellos con lo que usted conoce como los Gedeones. Y los Gedeones puntualmente se han dedicado a poner Biblias en los hoteles, a enviar Biblias o Nuevos Testamentos que puedan llevarse en la mano. Y han distribuido las Biblias y lo siguen haciendo a 200 países en todo el mundo. Hasta la fecha de 2015, ellos habían distribuido, escuche esta cantidad, 2,000 millones de Biblias. Así que la tarea de ellos a la que se dedicaron fue: vamos a dar Biblias. Y la Biblia es la palabra del Señor, y yo le aseguro que en muchos lugares Dios ha hecho algo con esto. Gente que obedeció a un palpitar de Dios, porque usted no va a encontrar un texto de la Biblia donde diga que hay que repartir Biblias. Pero aquí esto va a ayudarnos, amados hermanos, a ilustrar nuestro mensaje hoy. Y le voy a pedir entonces que usted abra su Biblia en Jonás, capítulo número 3. Y Jonás, capítulo número 3, del 1 al 10, vamos a leer y vamos a tratar de tocar algunos puntos importantes en esto. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y cuando usted ya lo tenga, por favor, dígame o hágame saber que lo tiene para que lo leamos juntos. Jonás 3, 1 al 10. Jonás usted lo encuentra en medio de Génesis y Apocalipsis. Está después de los profetas mayores, después de Daniel. Usted va a encontrar a Amós y después, antes de Abdías, va a encontrar usted Jonás. Dice el versículo 1, si ya lo tienen todos, capítulo 3, Jonás 3, 1 al 10. Escuche lo que dice. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días.
Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Mire, o arrasada. Mire el mensaje de Jonás. Era un mensaje de juicio. No era un mensaje de esperanza. Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios con fuerza. Vuélvase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva y se arrepientan y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no les hizo. Ahora, ese pasaje es impresionante, hermano, pero yo necesito explicarle a usted que antes de poder explicar esto, tengo que rápidamente, tal vez unos 10 minutos, y explicarle un poco del capítulo 1 de Jonás, porque si no le explico qué está pasando aquí, no le va a quedar a usted claro eso. Entonces quiero tomarme la tarea de poderle explicar, y le voy a leer de nuevo ahora el capítulo 1 de Jonás, y por favor escuche esto porque es importantísimo y tiene que ver con lo que estaremos hablando hoy. Y el capítulo 1 de Jonás es la misma demanda, solo que mire lo que pasó aquí. Y vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Lo mismo, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. De nuevo, un mensaje de juicio. Pero mire lo que hace Jonás. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, y aquí es literal. En el hebreo no sabemos si pagó el pasaje o compró el barco, pero lo que sí es que él pagó para ir solo. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a seguir leyendo, pero no en este momento, sino que es importante que nosotros entendamos lo que está pasando aquí. Entonces, miren, amados hermanos, nuestro texto tiene, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, tiene 5 verdades. No se preocupe que no voy a tocar las 5, ya usted me vio así, a qué hora voy a terminar. Y esas 5 verdades tienen que ver con la gracia inmensurable de Dios. La palabra inmensurable significa sin límites. Y ese precisamente es el tema de esta enseñanza. Lo primero que vamos a ver es una gracia inmerecida. Bueno, la gracia nadie la merece, así que seguirá siendo una gracia inmerecida. La segunda es una gracia que rescata. La tercera es una oportunidad inmerecida. La cuarta es una actitud inaceptable. Y la quinta es una respuesta inmesurable a una gracia inmesurable. Así que, entendiendo esto, nosotros debemos de comprender, hermano, que un creyente, a la manera de Jonás, es un heraldo que debe proclamar la gracia de Dios, es decir, la gracia que vemos en la cruz del Calvario, el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso no se trata de hacer una actividad evangelística en el corazón de la iglesia, de una iglesia bíblica que siempre ha sido así, es la gran comisión. Y nosotros, hermanos, podemos acostumbrarnos, y qué hermoso, le digo, qué hermoso fue escuchar hoy a los hermanos cantar la mayoría de cantos donde hablaban de la gracia, porque puntualmente es el tema que voy a abordar. Y cuando los hermanos están cantando, ¿qué están haciendo? Nos están predicando, nos están enseñando la palabra del Señor. Pero no solamente se trata de eso. ¿Qué está haciendo usted en esto que Dios nos demanda? Así que entonces acompáñeme
A ver un poquito rápidamente, ya le leí un poco de eso. Y el primer punto es una gracia inmerecida. ¿Por qué es una gracia inmerecida? Porque el texto comienza diciendo, y la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Esa es una gracia. Usted y yo nos hemos acostumbrado a abrir la Biblia, a leerla, a escuchar a su pastor todos los domingos y los otros días que tenga servicio, que está predicando, pero no se ha perdido el sentido de que esta es la gracia de Dios. Abrir la Biblia y que usted la lea es la gracia de Dios. Que tengamos la Biblia en nuestras manos es la gracia de Dios. No fue siempre así. Que tengamos aún libertad en esta nación de poder tener un lugar donde congregarnos es la gracia de Dios. Así que cuando la palabra llega a Jonás, es la gracia de Dios sobre Jonás. Yo pregunté a un grupo de hermanos, ¿por qué es la gracia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice, y la palabra de Dios vino sobre Jonás? Porque Jonás era un profeta, claro, pero era un profeta desobediente. Pero de todas maneras, aunque no hubiera sido desobediente, aunque hubiera sido Jeremías, seguía siendo la gracia de Dios que derrama la palabra sobre su vida. O sea, aquí vemos una gracia inmerecida. No merecemos ni siquiera, hermano, tener esa posibilidad de tener una Biblia y leerla y escuchar la palabra y luego disfrutar de esa palabra y luego obedecer esa palabra y luego proclamar esa palabra. Entonces aquí hay un mensaje divino que debe ser predicado y es la intención de Dios a Jonás. Es el primer profeta que Dios envía fuera de Israel a predicar la palabra. Hay un mensajero, también es una gracia. Un mensajero, no es una gracia para la gente, es una gracia para él, que Dios lo haya escogido como mensajero de su palabra, que él debe obedecer. Pero Jonás hace totalmente diferente. Jonás no merecía ni siquiera esto. Y luego nosotros vemos que ese mensaje que va hacia Jonás va para un pueblo que tampoco lo merece. Hermano, yo no sé si usted cómo vive en su vida entre usted y Dios en el compromiso de ir y hacer discípulos. ¿Realmente usted está obedeciendo a Dios? Aquí vemos un profeta que uno dice, wow, este profeta Dios le habló y se fue para el otro lado. Se fue para Tarsis y Dios lo envió a Nínive. Qué desobediente. Como una manera de aplicación y preguntarle, ¿usted está haciendo lo mismo que Jonás o está obedeciendo a la palabra del Señor? Es que, hermano, no sé qué decir. Bueno, le voy a sugerir algo que sí puede hacer. Vengan a escuchar la palabra del Señor a mi iglesia. Invite a la gente de eso. Ábrale un texto de la Biblia y léaselo. Que Dios va a hacer la obra con su palabra. Abra Romanos 3, abra Romanos 5, abra Romanos 4, abra la Biblia y léale un texto. No sé qué hacer, no sé qué decir. Entiendo que no sabe qué decir. Imagínense que usted que aquí hay alguien que es sordomudo. Yo no puedo porque soy sordomudo. Bueno, pero si lo que sí puede hacer es abrir la Biblia y señalarle a que está ahí, porque el punto no dice en la Biblia vayan y lleven a Apolos para predicar. La Biblia nos manda a obedecer a Dios y este mensaje es urgente y la iglesia está dormida. Ahora si usted me dice, hermano, ¿y qué hago yo si tengo 11 hijos como Sarah Edward? Bueno, tiene 11 que predicar, 11 discípulos. A eso sí se lo aseguro. Lo bueno es que usted ya tiene sus 11 discípulos. Dedíquese a ellos. Y de repente, cuando llegue el lechero, también háblele. Y cuando llegue el panadero, también háblele. Y cuando llegue el jardinero, regálele una Biblia. Esa pregunta se la hicieron a Espullo, pero, pastor, ¿cómo puedo yo evangelizar si tengo 10 hijos y todos? El más grande tiene 11 años y el más chiquito acaba de nacer. Y yo no puedo hacer lo que usted está diciendo. Entonces él le preguntó, le dice a la mujer, a la madre, ¿quién te lleva la leche? ¿Quién te lleva el pan? Y ella dijo, no siga, pastor, ya entendí. Entonces nosotros vemos a un hombre llamado a predicar y un hombre que se rebela contra la gracia de Dios.
Y que sabe que decide no predicarle el mensaje a Nínive porque él creía que Nínive no era digno de ese mensaje. Y nunca se dio cuenta que él tampoco era digno de ese mensaje. Bueno, por lo menos en el relato de Jonás. Yo te pregunto, ¿cómo has respondido los últimos 2-3 años al mensaje que escuchas desde este púlpito? ¿Estás obedeciendo? ¿O estás solo alimentándote? Y cada día tienes más conocimiento. Luego, pasamos a nuestro segundo punto. Solo estoy haciendo un repaso rápido, hermano, en en Jonás. Ahora vamos al 4:17. Y Jonás 4:17, interesante porque aquí vamos a ver la soberanía de la gracia de Dios, o la gracia soberana de Dios. Aquí está la soberanía de Dios, pero está mostrada en su gracia. Empieza a leer la Biblia después de que el hombre pecó, ¿y qué aparece? Dios buscando al hombre. Usted ve a Jesús y en Lucas él dice que él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que el hombre nunca puede buscar a Dios, pero Dios está buscando al hombre. Y aquí hay un profeta desobediente que está huyendo. Entonces hay una ironía en estos 13 versículos. El versículo 4 dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. O sea, lo primero es que el profeta no obedece, pero el mar se obedece. ¿Qué es más difícil para usted? ¿Que le obedezca a su hijo o que le obedezca al mar? Que le obedezca a su hijo, ¿verdad? Porque a usted el mar nunca la va a obedecer. Pero pareciera de que para Dios es más fácil que obedezca a toda la creación que sus mensajeros. Porque usted es un mensajero. Si usted es cristiano, es un mensajero. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Que no veo mucho por la luz, pero me imagino que usted sabe que es un mensajero del Evangelio. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y los marineros tuvieron miedo. Escuche esto. Y cada uno clamó a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Hasta el mar produjo en los marineros el temor que no produjo en Jonás. Esto es una ironía literaria. Y luego dice: pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. No le importaba. No tenía un amor por las almas. No tenía en su corazón no había sido arropado y transformado por la gracia de Dios. El 6, y el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Ahora escuche el mandato que le dio Dios a Jonás, y el capitán le va a decir lo mismo, solo que el capitán sí le va a hacer caso. Y el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Y él se levantó. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte. Aquí está Dios en su soberana gracia actuando. Ellos van a echar suerte y Dios va a decidir que la suerte caiga sobre Jonás. Y levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Hermano, Dios no te deja. Si Dios te ha llamado a que tú seas, te ha escogido antes de la fundación del mundo, Dios te manda que tú vivas para su gloria. Y eso implica transmitir ese mensaje. Esto es vital, hermano. Es el corazón de la iglesia. Entonces, el versículo 8 le preguntan, entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Lo arrinconaron. Ya lo había arrinconado Dios alrededor del mar. Ahora lo está arrinconando Dios a través de impíos, de inconversos. Y él les respondió: soy hebreo. ¿Verdad? Temo al Señor, Dios del cielo. Mentira.
No, ¿cómo que va a temer a Dios? Que hizo el mar y la tierra, tenía teología. Era de una iglesia bíblica. Los hombres se atemorizaron en gran manera. Es decir, primero tuvieron temor de Dios los hombres. Y lo dice más abajo, no lo estoy jalando el texto. Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Imagínense, hasta los inconversos están entendiendo esto. Eso en el versículo 11. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? En su falta de conocimiento, ellos entendieron que el Dios al que él servía podía hacer esto. Y él les dijo, pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ellos, en un contraste, en vez de decir lancémoslo, pues trataron de proteger su vida mientras él quiso destruir a Nínive. Mira el contraste que hay en este que dice que teme a Jehová. Hermano, yo me tengo que detener aquí y preguntarle, mientras usted está en silencio y no predica las verdades que conoce, usted realmente esa actitud pasiva le está diciendo que en usted no hay un amor verdadero por aquellos que están perdidos. No quiere decir que usted no sea cristiano, no estoy diciendo eso. Es muy probable que lo que esté pasando es que usted necesita madurar como creyente. Pero después de escuchar lo que está pasando con lo que nos quiere decir el Espíritu Santo, usted tiene que obedecer a la palabra del Señor. Debe hacerlo. Posiblemente usted sea de las personas que diga, pues yo no sé qué decir. Pero sí es lo más fácil. En el sentido de, usted puede saber qué decir. Y luego todo lo demás está en las manos de Dios. Usted no puede convertir a nadie. Ahora, sigo leyendo porque le dije que esto solo es la introducción. Ahorita estoy en la introducción, así que no me tomen el tiempo, por favor. Después de que le dijeron, tomadme y lanzarme al mar y el mar se calmará en torno nuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. En el versículo 3 escuché, y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Ahora yo le hago un comentario aquí. La palabra remar en el hebreo es a excavar. ¿Por qué? Porque es como el que agarra una pala y excava, o sea, se estaban esforzando para que el mar no los llegara a tierra seca. Miren lo que están haciendo ellos por un hombre que no se merece. Ahí también está la gracia de Dios, la soberana gracia del Señor. A remar con afán como los Cowboys siguen perdiendo. Y no, perdón, no, eso lo hago para que no se oiga tan serio todo, aunque es muy serio, para que no crea que lo estoy regañando tan fuerte. Y tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia.
la soberana gracia de Dios, hermano. Y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. No sé de dónde lo ofrecieron, se habían tirado todo al mar, pero sí que vamos a creerle, por supuesto, a las Escrituras. Y el Señor, escuche, y aquí sigue la gracia del Señor. Y el Señor dispuso un gran pez, otro que obedece. Obedeció el viento, obedeció el mar, obedecieron los marineros, o ahora obedece el pez. El único que termina el libro y no obedece es Jonás. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Bueno, esto nos lleva a tener un contexto de lo que vamos entonces a empezar, y ahorita empieza la prédica. Esta introducción donde estamos viendo cómo la gracia está buscando a un hombre que debe ir a una ciudad, porque Dios también tiene planes de salvación para ese lugar. Usted no sabe, hermano, si su vecino tiene necesidad del evangelio, y usted está ahí. Usted es un misionero en el sentido de compartir la palabra ahí donde está, y usted debe hacerlo. Mire esto, que es importante entenderlo, y esto nos lleva entonces a nosotros a nuestro tercer punto, donde ya entramos a la gracia inmensurable del Señor. En el capítulo 3 vamos a ver desde el versículo 1 al 2, le leo el 1. Y vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve. Pero me detengo aquí. Y vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Esta es la gracia que nos otorga segundas oportunidades. Y no solo segundas oportunidades. Cada vez que usted escucha el mensaje de la Gran Comisión, el mandato de la Gran Comisión, la gente dice: pero ¿cómo? Y da un montón de excusas. Pero por favor, hermano, entienda esto. Usted es el mensajero de Dios. Ahí en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde esté, usted es el mensajero de Dios. Y debe proclamar este evangelio. La gracia inmensurable de Dios, siempre dando oportunidades a aquellos que ha escogido. Sobre los levitas pusieron, debían de llevar sobre ellos el arca, la presencia de Dios. Usted lleva sobre sus hombros el hecho de llevar este mensaje a los que no conocen la verdad del Señor. Vino palabra del Señor, la gracia del Señor, enviando su palabra por segunda vez, una oportunidad, diciendo a Jonás: levántate y ve a Nínive. La expresión pareciera que en español hay 2 verbos, levántate y ve, pero en hebreo también hay 2 verbos, pero tienen un solo significado. Y el verbo, y se podía traducir como de esta manera: apresúrate, apresúrate, esto urge, apresúrate, Jonás, y ve a Nínive. Hermanos, nosotros debemos apresurarnos a empezar a compartir el mensaje del evangelio. Créame que en mi corazón hay una carga por los pastores. ¿Sabe por qué? Porque alcanzando a un pastor, usted alcanza a una congregación. Y no porque quiero alcanzar congregaciones para mí, no, sino que porque es necesario predicar el evangelio. Y luego, y ve a la gran ciudad y proclama este mensaje que yo te diré. Así que apresúrate, hermano. Tú debes apresurarte. Tenemos nosotros este mensaje que dice en 2 Corintios 4:6, te lo leo. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, fíjese que yo no sé ni qué decir, porque esto es un vaso de barro. Hermano, es que tengo temor porque es un vaso de barro. Hermano, porque me van a rechazar, porque es un vaso de barro. Eso siempre sientas así cuando usted se sienta el campeón del evangelismo. Usted está mal. Pero levántese, apresúrese a empezarlo a hacer. Matthew Henry citó lo que dice: Pablo llama tesoro al evangelio porque no hay en todo el universo joya tan valiosa
ni provecho como el anuncio de que Dios está presto a otorgar el perdón de todos los pecados y a conceder la vida eterna en comunión íntima con Él, y a todos cuantos sin poner nada de su parte se limitan a extender la mano para recibir un don tan sublime. Y ese tesoro, como joya en estuche de barro, es llevado y ofrecido por hombres débiles, frágiles y mortales. Es el tesoro del Evangelio. Y usted lo tiene. ¿Y qué tiene que hacer? No imite a Jonás, sino que levántese. Aquí es, hermano, donde de repente ustedes han cantado con toda esta iglesia y con todos nosotros algunas frases de Amazing Grace o Sublime Gracia, que salvó a un desgraciado como yo. Wow, dice usted, qué fuerte eso. Yo no soy un desgraciado. No se preocupe, es lo que está diciendo, que usted era sin gracia y ahora tiene gracia. Pero no la gracia de hacer reír, sino que la gracia de Dios, que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia quien le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. ¿Se da cuenta lo que entendía este hombre? Así que va a ser la gracia cuando usted se disponga, pero no solo se disponga, hoy salgo. Ore, por favor, hermano, ore. Entendemos esto. Deja de estar callado. Apresúrate. Levántate. Hermano, y si me equivoco, eres vaso de barro y te vas a equivocar. Así que no hay excusa. Y ahorita va a ver usted este mensaje. ¿Cuánto tiempo me queda, Elena, por favor? 19 minutos. Todavía me queda bastante. Mire, es que iba corriendo, pero voy a parar. Somos heraldos, amados hermanos, de una gracia inmensurable. ¿Por qué estás aquí escuchando la palabra? Por la gracia de Dios. ¿Por qué no falta los domingos? Si me dicen, porque no tengo nada que hacer, aunque tú creas que no tienes nada que hacer, es la gracia de Dios. También según Jonás iba por otro lado, y la gracia de Dios le permitió vivir, porque en el momento en que él tomó el barco, lo pudo haber hundido, que mueran todos. Hay cosas que no vemos a la luz de la soberanía de Dios. Pero estamos vivos, estamos aquí, y estamos casados con nuestra esposa o esposo por 20, 28 años, 30 años, 40, por la gracia de Dios. ¿Y cómo han logrado llegar ustedes a 30 años de casados? Porque mi esposa ora todos los días en la mañana y yo todos los días en la noche. Eso es legalismo. No, orando legalismo, no, pero decir que estamos por 30 años casados por nuestros propios méritos sería un error doctrinal terrible. Es la obra de Dios, es la gracia que opera en tu corazón, hermano. Así que necesitas entender esto y salir. Vamos al cuarto punto. Mire qué rápido la gracia nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces aquí, del 3 al 4, vemos una actitud. Déjeme ver si dejé algo en el tintero. Bueno, el mensaje del Evangelio tiene un carácter de urgencia. Urge, hermano. Urge predicar el Evangelio. El cuarto punto es una actitud inaceptable. Y lo vemos en el versículo 3 y 4. Y Jonás va a Nínive. Él está yendo a Nínive. Porque el texto nos dice, y se lo voy a leer para que usted tenga presente con claridad eso que le estoy diciendo. Aquí siempre cargo mis textos apuntados, hermano, porque ya mis ojos no me permiten leer letras muy pequeñas. Así que ando con esto. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande. Escuche esto, de un recorrido de 3 días. ¿En cuánto tiempo se recorría? En 3 días. Y escuche lo que el narrador, que se cree que fue Jonás. Me imagino que ya estaba arrepentido si no lo había puesto. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Él predicó en un día. O sea que no entró a muchas ciudades o a muchos lugares. Ni siquiera pasó por el palacio del rey.
Porque luego la narrativa nos dice que el rey lo escuchó por alguien más y fue el rey el que obedeció. ¿Se recuerda que en el mar hay otros que están? El mar, el viento, los marineros, el pez. Y ahora Jonás sigue aquí. Ahora sí voy. Se le olvidó la oración del capítulo 2, donde le pide ser salvado. Y Jonás se levantó. Ahí parecía que obedeció y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Y escuché el mensaje y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Su mensaje no era un mensaje de aplausos. Si usted sale con toda la iglesia y toca las puertas y les dice: ustedes se van a ir al infierno en pocos días. Uno, no está predicando el evangelio, ¿eh? Y 2, le van a echar agua. Pero este fue el mensaje que le dieron a Jonás. Y Jonás, eso sí le gustaba decir: ustedes serán destruidos en 40 días. Aparte de que él sabía que Dios los iba a perdonar, porque él lo dice al final en el capítulo 4. Es que aquí hay una actitud, hermanos, inaceptable. Una gracia inmensurable da a él oportunidades, y también esa gracia inmensurable ahora tienen la oportunidad, por lo menos una tercera parte de la ciudad, de escuchar el mensaje cuando esa gracia está operando en ellos. Y cuando ese mensaje llega, todos se lo comunican y llegan al rey. Así que la gracia está operando. Tal vez tú estás en esa congregación y eres un Jonasito. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Has compartido el evangelio con ellos? Empieza por Jerusalén. Es decir, sé testigo en Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Para ellos fue literalmente Jerusalén. Por favor, no vas a comprar un boleto y te vas a ir a Jerusalén, ¿verdad? Empieza por tu familia que no conoce el evangelio. Empieza por tus hijos. Pero hay algo importante, hermano. Si vas a empezar, vamos a suponer, con tu prima que va a otra iglesia y sabes que la enseñanza que tiene es una enseñanza no bíblica, no cierres la oportunidad. Cuando tú hablas con alguien y le dices: a usted no le están predicando el evangelio, le están predicando un evangelio diabólico, ya te cerraste la oportunidad. No evangelices de esa manera. Tú habla de lo que la Biblia dice. De repente es tu hijo que tiene 20 años y que no quiere saber nada del evangelio. Tú eres un pecador, un desobediente. Te estás cerrando la puerta. Explícale el evangelio. En todo caso, como mensajero, di lo que la Biblia dice. Dios manda en todo lugar a que todo hombre se arrepienta. Así que eres un Jonasito que sigues desobedeciendo a Dios, o te vas a convertir en un testigo como Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Los apóstoles cumplieron, y para ellos significó lo último de la tierra todo el imperio romano. Pero para nosotros significa, hermano, más que eso. No nos están enviando al imperio romano, ya ni siquiera está. Entonces Jonás comenzó a recorrer toda la ciudad camino de un día, y ya se lo dije, la ciudad se recorría en 3 días. Solo abarcó la tercera parte. Y entonces luego proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. El mensaje, hermano, no era de salvación, sino de condenación. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque tú fuiste llamado a predicar un mensaje de salvación. Leonard Ravenhill, y quiero leerte esto porque me parece muy acertado. Leonard Ravenhill dijo esto con mucha claridad. Pareciera que hubiera estado leyendo Jonás y dijo: ¿podía un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podía un doctor sentarse en comodidad mientras sus parientes se mueren? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemare sin ofrecerle ayuda? Te puedes sentar en Sión sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación. Si fueras bombero y la casa del vecino se está quemando, tú sigues ahí. Te aseguro que el bombero no lo haría, ni el médico.
Pero ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia evangélica? Y puntualmente lo que me interesa, ¿por qué las iglesias bíblicas no, o algunas, sus miembros no están llevando ese mensaje? Porque necesitan entender por la gracia de Dios que esto es urgente y es un mandato de Dios, no es negociable. A todos los que estamos aquí nos encanta que nuestros hijos obedezcan, ¿verdad? ¿Y tú como hijo te encanta obedecer? Yo sé que no me tienes que contestar, pero lo que sí sé es que estamos pecando. Así que yo te animo a que no vivas más en pecado. Porque tu desobediencia y mi desobediencia es un pecado. Todo creyente es un mensajero de la gracia, hermano, inmensurable, que debe anunciar a Cristo. Y aquí, ¿qué tiene Jonás? Una actitud correcta. No quiere hacerlo. Y él se queda solamente en eso. Luego, acompáñame al quinto punto. Hay una respuesta inmensurable, la cual la encontramos en el versículo 5 al 10. Escuche. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Escucha esto. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive que por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dijo el rey, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de ira y no perezcamos. Y vio Dios que sus acciones, vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió, o se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué es esto? Una respuesta inmensurable a una gracia inmensurable. Así que Dios movió, porque cuando leemos la escena del mar pareciera un cuento para niños. Pero esto es más que eso. Esto es moviendo Dios mar y tierra para llevar a un pueblo que estaba perdido, pero que Dios iba a operar en su gracia para que se salvara. No estamos aquí, hermano. No estamos aquí para creernos que sabemos tanto. No estamos aquí para eso. Uno realmente nunca dejará de aprender. Pero el conocimiento bien dirigido, bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo el sometimiento a la iglesia y a los pastores, te lleva a no enorgullecer. Y puede ser que tú estés ahí sentado y que puedes estar escuchando a los predicadores y decir: no, eso no es así. Ya tienes una actitud incorrecta. Porque Jesús escuchó, si desde los 12 años estuvo en la sinagoga, como era costumbre de los judíos, hasta los 30 años, eso quiere decir que Jesús por 18 años escuchó a la sinagoga, a los que predicaban y a los que anunciaban, y nunca dijo nada. Así que nosotros tenemos que entender que hay una gracia inmensurable que nos ha llamado a nosotros a ser salvos, pero que nos ha ordenado salir de nuestro lugar y que proclamemos este evangelio. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo como Jonás? ¿Seguirás imitando a Jonás? ¿Seguirás en una posición de rebeldía ante Dios? ¿O irás en pos de otros y proclamar el evangelio para luego hacer discípulos? Cuando tú lees esto, hermano, entiendes que en el capítulo 1 hay una gracia inmerecida. La gracia es inmerecida y está operando en tu vida. En la siguiente parte del capítulo 1, 4 al 7, hay una gracia que rescata. Dios va a rescatar Nínive, pero antes de ir a rescatar Nínive, tiene que rescatar
a su mensajero porque él no quiere ir. Y yo no sé qué gracia está operando en este momento, pero de repente algunos hay que rescatarlos. Es una gracia inmerecida, porque en el capítulo 3 tiene otra oportunidad. Y tú estás aquí también, y Dios hablándote a través de su palabra, y te da de nuevo una oportunidad para que tú lo obedezcas, porque eso se trata de obediencia, y salgas a hacer a predicar este evangelio. Y de repente algunos aquí que tienen una actitud inaceptable. Deja que sea la gracia de Dios operando en tu vida. Hermano, cuando vayas a tu casa, lee el capítulo 4. Y Jonás por primera vez le habla a Dios, o platica con Dios. Pero Jonás le dice, tenía yo razón. Yo tenía razón. Yo sabía que tú eres un Dios, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira. Yo lo sabía. Y mira, por eso no quería venir. O sea, su actitud, nada cambió su actitud. Solo la gracia, solo la obra de Dios puede hacerlo. Claro, y tú vas a decir, ¿por qué Dios no lo hizo? Bueno, quería darnos una lección a todas las generaciones, de que podemos estar en una iglesia sabiendo que somos hijos de Dios y siendo mensajeros del evangelio y no obedecemos y salimos a una respuesta inmensurable. No sé qué va a pasar aquí, pero pido al Señor, hermano, que haya una respuesta de ti o de algunos de ustedes, y que vayas a otros a compartir este evangelio. ¿Sabes dónde comienza el evangelismo? Comienza orando por 2 o 3 personas que yo tengo acceso, no que están en Salvador, en Honduras, en México, aunque debo orar por ellos, pero yo, para poder compartir el evangelio, debo orar por gente que está cerca de nosotros, primero Jerusalén, y orar por ellos 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero una oración como la que Jesús hizo antes de escoger a sus discípulos, que oraba con intensidad. Todos los que somos padres aquí, y estoy terminando, hemos vivido momentos difíciles con nuestros hijos, en los cuales, hermano, hemos sabido lo que es orar con intensidad y con dolor por un hijo que está siendo quebrantado de salud, o por un hijo que está siendo destruido por el pecado. Así que orar por los inconversos es sentir el dolor que Dios siente por ellos, y por eso envió al Señor Jesús a la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer? ¿Tendrás una respuesta inmensurable a la gran comisión? ¿O seguirás en tu barco, dormido, escondido, mientras Dios no toque esa estructura? Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has perdonado en medio de nuestras rebeldías a desobedecer este mandamiento. Señor, estamos totalmente conscientes de lo que tu palabra dice, el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de enseñarles todas las cosas que tú nos has enseñado a través de otros, a través de tu palabra, Señor. Señor, de la gracia, tu gracia, la que necesitamos que opere en nuestros corazones, en la congregación, en esta congregación donde hoy, Señor, estoy predicando. En algunos, esa gracia ya está operando. Pero yo sé que tú has comisionado a todos nosotros, a todos los que hemos sido salvados, para predicar ese mensaje. Ayuda, Señor, a este pueblo, a mi hermano Eduardo, a sus líderes y a toda la congregación. Ayuda, Señor, mi vida y la de mi esposa, para que juntos podamos nosotros permanecer fiel al mensaje del Evangelio. Señor, gracias. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.